o revisar la estructura y lo que se pregunta allí en ese examen, sobre todo cuando estamos ya a 3 días de la prueba, ¿no? ¿Ustedes logran ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí. Es el examen que les compartí hace un momento por WhatsApp. Este, Me gustaría que leyéramos las preguntas y les voy a compartir luego, o sea, voy a abrir nuevo la respuesta a estas preguntas. Pero me gustaría que primero viéramos el examen sin la respuesta y, digamos, tratáramos de abordarlo, o sea, de revisarlo bien antes de. Ya hay que 18 personas. Asumo que hay algunos que no se pueden conectar, ¿no? Bueno, observemos un momento el examen entonces. ¿Lo pueden leer allí? Sí. Y profesor. Ok. Ya, sigue llegando personas. Ok, entonces veamos lo que dice allí. En principio, me indican que, asumiendo que la función de producción planteada, alfa 1 más alfa 2 igual a 1, significa que existen rendimientos constantes a escala, donde Y es el producto, L es el factor trabajo y K es el factor capital. El modelo planteado, que pueden observar allí, Y igual a alfa sub 0 por L sub T elevado a la alfa 1 por K sub T elevado a la alfa 2 por E elevado a la mu sub T. Ese es un modelo, como lo hemos venido observando a lo largo del curso, que no es lineal,
en los parámetros, pero podemos de alguna forma o denominarlo intrínsecamente lineal en vista de que si aplicamos logaritmo podemos linealizar el modelo. Ahora, si aplicamos logaritmo a esa expresión, nos va a quedar algo como lo que ya hemos venido trabajando. Nos queda entonces el logaritmo de y sub t igual a logaritmo alfa sub 0. O sea, como es un producto y tiene algunas potencias, entonces, bueno, la potencia pasa a multiplicar el logaritmo de la variable y sub t, de las variables explicativas L y K, y el término de error queda de manera aditiva a esa expresión. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando nosotros vemos el modelo resultante de aplicar logaritmo al modelo planteado y luego observamos el modelo estimado, simplemente no son lo mismo, o sea, son expresiones completamente diferentes. En ese caso, la pregunta surge precisamente por eso. Me dicen qué restricciones se deben cumplir en el modelo estimado para garantizar que existen rendimientos constantes de escala. Entonces, la pregunta que yo les haría en este primer momento es, ¿estaríamos hablando igualmente que alfa 1 más alfa 2 sea igual a 1? Pregunto. ¿Ustedes consideran que sería exactamente lo mismo alfa 1 más alfa 2 igual a 1 en el modelo planteado que en el modelo estimado? No, profesor, Ajá, ¿por qué no? porque por lo que veo en el modelo estimado, el beta, desconvirtiendo esas divisiones de logaritmo, me va a quedar que 0,8 creo, logaritmo de plano de L. Entonces me quedaría tipo beta 1 más beta 2 es igual a 1, disculpe, sí, más o menos un número distinto de 1, entonces sería como tratar de falsarlo, o así lo veo yo. Una pregunta. ¿Todos escucharon lo que comentó Eduardo? ¿Alguien está de acuerdo con eso o en desacuerdo? ¿Por qué? En principio, cuando nosotros hablamos del planteamiento teórico de beta 1, de alfa 1 más alfa 2 igual a 1, lo estamos haciendo asumiendo en principio que estoy hablando de los parámetros. Este procedimiento que él acaba de hacer está referido a dos estimadores. Yo no puedo en principio hacerlo de esa forma. El contraste de hipótesis o la prueba de hipótesis o la restricción está referida siempre a los parámetros. Recuerda lo que hablamos en clase, referida a los parámetros. Ahora, ¿por qué no son iguales? Porque cuando yo aplico logaritmo al modelo planteado, no me va a dar lo mismo que en el modelo estimado. En el modelo planteado, si yo aplico logaritmo, la variable dependiente es el logaritmo de y sub t. Y en el modelo estimado, la variable dependiente es el logaritmo de y entre L. ¿Sí lo ven? O sea, son dos variables dependientes distintas. Y en el caso de las variables explicativas, en el modelo planteado serían L y K, el logaritmo de L y el logaritmo de K, pero en el caso de el modelo estimado, las variables explicativas son L y K entre L. Es decir, cuando nosotros hacemos esa analogía o esa comparación, nos damos cuenta que estamos hablando de dos modelos completamente distintos. Por eso es importante hacer el desarrollo de forma tal de que pueda explicar o pueda buscar digamos, el equivalente en este segundo modelo que me representa que alfa 1 más alfa 2 sea igual a 1, que es lo que debo buscar. Y luego que yo realice digamos, esa equivalencia, entonces que procedo a realizar el contraste de hipótesis. Voy a mostrarles
digamos, el examen resuelto para que veamos paso a paso cada uno de los puntos que le estoy comentando. ¿Ok? Denme un momento. Ok. Observan nuevamente lo que les estoy compartiendo, ¿correcto? Fíjense algo. El modelo original que me están planteando allí dice exactamente lo que habíamos visto, que en la función de producción planteada alfa 1 más alfa 2 igual a 1, significa que existen rendimientos constantes a escala. Cuando aplicamos el logaritmo, fíjense cómo me queda la expresión. Me queda entonces que el logaritmo de y sub t es igual a el intersecto más el alfa 1 por el logaritmo de la variable L sub t más el alfa 2 por el logaritmo de K sub t. Cuando vemos el modelo estimado, ese modelo estimado, nosotros lo estamos de alguna forma colocando allí, o se está colocando en el examen con los coeficientes. Y las variables que son estimadas tienen un en la parte superior, un circunflejo. Lo que les había comentado, cuando yo voy a hacer esta transformación, siempre es bien importante que el modelo, digamos, no restringido, si tiene unos parámetros que los he denominado alfa, en el caso del modelo restringido, entonces los parámetros no pueden llevar el mismo, digamos, la misma notación. No pueden llamarse igualmente alfa, sino para que podamos diferenciarlos, entonces vamos a utilizar alguna otra letra griega de manera de poder entonces comparar allí. En este caso vamos a denominar los beta. Entonces observen cómo queda el modelo ya sin colocarle los valores de la estimación. Yo les coloco el beta C, el 1 se reemplaza por un coeficiente intersecto que se denomina beta 0, el 0,60 se sustituye por un beta 1 que es el parámetro de ese modelo que acompaña a la variable L sub t, y el 0,80 por el beta sub 2, que es quien de alguna forma recoge el efecto de la variable K entre L. Ya una vez que lo tenemos escrito de esta forma, digamos el procedimiento, que es similar al que venimos realizando en otras ocasiones, es relativamente sencillo, porque es lo mismo que hemos venido haciendo. Devolvemos los cambios utilizando las propiedades de los logaritmos, y ahí ustedes podrán darse cuenta entonces que al reescribir nuevamente el modelo de digamos, el modelo B, el modelo 2, el modelo estimado, nos va a quedar una expresión como ven allí en esta parte, ¿no? Digamos, ya en la penúltima expresión. Una vez que ya nosotros tenemos eso allí, ahora sí los podemos comparar. O sea, podemos comparar el modelo original, que es el modelo que acabo de linealizar de la expresión no restringida, y con el modelo de la expresión restringida, ¿no? En este caso, los intersectos deben ser iguales, es decir, que el logaritmo de alfa sub 0 debe ser igual a beta sub 0.
para poder compararlos entre sí, dado que tienen la misma variable dependiente y las mismas variables explicativas. El caso de alfa 1 del modelo original será el equivalente a decir 1 más beta 1 menos beta 2. Y en el caso de alfa 2 será el equivalente a decir beta 2. Ahora, si nosotros vemos, digamos, ya esta parte, bueno, ahí es un poquito más sencillo. ¿Cuánto entonces me daría a mí lo que quiero determinar? ¿Alguien me podría decir? O sea, yo tengo que decir cuánto es alfa 1 más alfa 2. ¿Alguien me puede decir? Bueno, se tendría que cumplir que alfa 1 más alfa 2, o sea, se tendría que cumplir, disculpa, de que es igual a 1. Y por lo menos se tendría que sustituir los valores en lo que se planteó al principio y ver si se cumple. Ajá, pero al sustituirlo, entonces, ¿qué es lo que realmente tengo que probar? Porque fíjense algo, en el modelo original yo tengo que comprobar que alfa 1 más alfa 2 igual a 1. En el modelo estimado, que es de donde tengo los valores, yo necesito saber, en principio, qué es lo que debo probar. Debo hacer una comprobación equivalente a la que me dice el modelo original. ¿Pero por qué la tengo que hacer con el modelo estimado? Porque en el modelo estimado es donde tengo los valores. Si no tengo los valores, no puedo hacer el contraste. En el modelo original no lo puedo hacer. No puedo hacer un contraste en el modelo original porque simplemente no tengo los valores referenciales de la estimación, sino que resulta que hicieron una estimación completamente distinta. Al yo hacer este análisis o esta comparación, entonces lo que puedo determinar es qué es lo que debo probar. Ya sabemos que alfa 1 más alfa 2 en el original es igual a 1. Bueno, entonces vamos a sustituir. ¿Me siguen? ¿Qué me queda entonces si yo agarro alfa 1 más alfa 2 igual a 1? ¿Qué me queda? Sería decir que esto que está aquí, esta expresión que tengo acá, aquí abajo, esta expresión, es igual, más esta expresión me va a dar igual a 1. Ahora lo debo escribir en función de beta, del beta, no del alfa. ¿Cuánto me da? Sería beta 1 que es igual a 0. Sería que beta 1 es igual a 0, eso es correcto. Entonces lo que necesito comprobar realmente es que beta 1 sea igual a 0. Si yo compruebo que beta 1 es igual a 0, estoy diciendo exactamente lo mismo desde el punto de vista estadístico y matemático que dije originalmente cuando comenté que alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Ahora, si estamos claros de esto, entonces, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ver entonces cuál es ese procedimiento. Entonces, la pregunta número 1 que me dice, lo que ustedes habían dicho, ¿correcto? ¿Qué restricción se debe cumplir? La pregunta es, ¿qué restricción se debe cumplir en el modelo estimado para garantizar que existen rendimientos constantes a escala? Justifique matemáticamente su respuesta. En el apartado anterior, o lo que les mostré en el apartado anterior, básicamente está todo el desarrollo matemático para explicar de dónde salen los valores o cómo hago la comparación. Y aquí simplemente estoy haciendo lo que ustedes o lo que han escrito en el chat, donde están indicando básicamente que si yo sumo lo que representa alfa 1 y lo que representa alfa 2 en términos de beta y lo igual a 1, entonces beta 1 debe ser igual a 0, que es lo que acaba de decir. Entonces, el siguiente planteamiento o la siguiente pregunta es verificar mediante contraste de hipótesis si en la función de producción estimada, fíjense que ahí está en negrita y resaltada. A veces pasa de que
cuando estoy en un examen y no leo con detenimiento las preguntas, puede ser que cometa errores, porque entonces, bueno, me refiero al modelo original, me refiero al modelo. Si tengo muchos modelos, bueno, es fácil, eh, digamos, confundirse si no he leído la pregunta, digamos, bastante bien. Y a raíz de allí, bueno, la respuesta va a estar o va a desencadenar una serie de errores. Por eso les coloco que lo que se está pidiendo específicamente se refiere a la función de producción estimada. No es a la original, es a la función de producción estimada. Para validar que existen rendimientos constantes de escala. En el apartado anterior ya nos dimos cuenta que para que eso se cumpla, beta 1 debe ser igual a 0. ¿Cuáles son los pasos del contraste de hipótesis? Bueno, los mismos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Primero, naturaleza del problema. La naturaleza del problema, como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, tiene que ver con el hecho de qué es lo que quiero determinar, comprobar, validar en el, digamos, en ese modelo estimado. En este caso, quiero determinar si existen rendimientos constantes a escala en la función de producción estimada a un nivel de significancia del 5%. Segundo paso en el contraste de hipótesis, planteamiento de la hipótesis. Como bien sabemos, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ya indicamos que la hipótesis nula es que el beta sub 1 sea igual a 0. En ese caso, la restricción se cumple, ¿correcto? Si eso pasa, si beta 1 igual a 0, es la hipótesis que al final del día terminó, o una vez que hago el contraste, falló al rechazar la hipótesis nula. En ese caso, puedo decir que en ese modelo de estimado existen rendimientos constantes de escala. En caso contrario, si rechazo la hipótesis nula, la restricción no se cumple y en consecuencia no existen rendimientos constantes de escala. El paso número 3 del contraste de hipótesis, igual como lo hemos visto, por eso les digo, esto es reiterativo, es un mismo procedimiento que se repite una y otra vez. El contraste de hipótesis es una... aquí, importante destacar lo siguiente. Esto yo lo puedo hacer a través de una F. Igualita como la venimos haciendo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Pero también es cierto que lo puedo hacer a través de una T, porque es un contraste individual. O sea, aquí no tiene nada distinto con el contraste individual que hemos visto hasta ahora. Esta es la restricción quizás más básica que existe, donde estoy diciendo que un determinado coeficiente que acompaña a una variable es igual a 0. ¿Puedo hacerlo con la T? Sí, igualito que haríamos un contraste individual. ¿Puedo hacerla con la F? Claro, por supuesto. Tal como hago el contraste restringido, sin problema. En este caso, el estadístico contraste, vamos a utilizar una T. Vuelvo y repito, si ustedes lo pueden hacer con una F, no hay problema. ¿Por qué en este caso no lo hago a través de una F? Porque casualmente en los datos que me están dando el valor o los valores para calcular la T, pero no me están dando los valores para calcular la F. Cuando a mí me dan, por ejemplo, el R cuadrado, o a mí me dan la suma de residuos al cuadrado, la suma explicada de cuadrados, o cualquiera de estos componentes que me pueden servir a mí para calcular la F, yo sé que en cierto modo me están diciendo, bueno, mira, la vía que puedes utilizar, dado que tienes los recursos para hacerlo, es la distribución F. En este caso me están dando, primero, el valor estimado del beta, me están dando el error estándar, y con esos dos coeficientes, o esos dos estadísticas, yo pudiese calcular fácilmente la estadística T, que en este caso tiene n-k grados de libertad, que son 100 menos 2, 100 menos 2 coeficientes, eso es algo así como 98 grados de libertad, y puedo hacer el cociente, entonces, resultante de esa relación, ¿no? Tendría, en este caso, 0,6, que es el valor del beta 1, que lo vimos digamos, en la expresión que hace un momento, menos 0, que es el valor que yo afirmo sobre mi parámetro, entre 0,3. Yo voy a subir nuevamente para que recordemos dónde están esos valores, ¿no?
Ustedes ven el 0,60 donde está, ¿no? Si alguien no lo ve, por favor, indíquenme, ¿no? El 0,6 que acompaña al logaritmo de LT. ¿Ok? Acá. Al igual que tengo en la parte inferior, entre paréntesis, un 0,30. Esa fila, si usted la nota en la parte inicial, me dice a mí que estoy hablando del error estándar de los alfa. Entonces, el que está debajo del 0,60, que es el valor del coeficiente estimado de beta sub 1, es entonces la desviación estándar o el error estándar del beta sub 1, que es 0,30. Y de aquí estos dos valores es cuando entonces podemos ver en la expresión que tenemos acá. Acá vemos entonces fácilmente el valor 0,6 menos 0 entre 0,3. Y eso me da 2. Los números están puestos casualmente para que les den algo relativamente sencillo, que si algo se les complica, bueno, ahí no debería ser un cociente nada complicado. El valor es 2. Lo que sí es que deben buscar en la tabla el valor de la T crítica con 28 grados de libertad y un nivel de significancia del 5%. En este caso, luego cuando comparo el valor calculado con el valor crítico, el calculado me dio 2 y el crítico me dio 1,98. El valor crítico es el que buscamos en la tabla. Cuando hago la comparación, me doy cuenta que el valor calculado es superior al valor crítico. Si eso ocurre, yo rechazo la hipótesis nula. En conclusión, si yo rechazo, bueno, estoy diciendo en pocas palabras que no existen rendimientos constantes de escala. No tengo suficientes elementos para afirmar que existen rendimientos constantes de escala en la función de producción estimada a un nivel de significancia del 5%. ¿Me siguen todos hasta allí? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. ¿Han estado estudiando? Imagino yo por la fecha. Llega alguien más acá. Vamos a permitirle. Ajá. Pregunto, ¿qué otras dudas le han surgido a ustedes en la medida que han venido revisando el Gujarati, que han venido revisando haciendo ejercicios? Esto que yo les acabo de explicar, también no es como dicen, como se titulan naturalmente, un examen tipo parcial, es un examen de un parcial. Es una pregunta, son dos preguntas de un parcial. Pero a mí me interesaría más saber hacia dónde se les están generando las dificultades de lo que han venido leyendo hasta ahora. Ok, la duda del estadístico, bueno, como les comenté, todas estas pruebas que son de contrastes, las podemos, de pruebas de restricciones lineales sobre los parámetros, las podemos hacer a través de una distribución F, como ya la hemos explicado anteriormente. En este caso particular, las características de la restricción nos indican que es un contraste individual.
Eso hace que, además de tener los valores para calcular la T, que sea, digamos, esa la vía más, digamos, óptima para calcular el valor o para realizar el contraste de hipótesis. Profesor, distribuciones normales no utilizamos, solo en este caso T-Student y F-Feature. Cuando, en el caso de T-Student porque es una sola. Sí, la T principalmente para efectos de contraste individual. La F la van a utilizar para el contraste conjunto, la van a utilizar en contraste del test de cambio estructural, la van a utilizar en el test de fallo predictivo y la van a utilizar en todos los tests que tienen que ver con restricciones lineales a los parámetros. Luego, más adelante, ya en el tema 3, vamos a incorporar unas pruebas que requieren utilizar la distribución chi cuadrado. Hasta ahora no la hemos venido utilizando, pero sí se va a incorporar durante el tema 3. La normal no la utilizamos por el simple hecho de que yo recuerdo, lo comentábamos en las clases anteriores, que la varianza sigma cuadrado, para determinar que efectivamente los residuos son homoceásticos, tiene una particularidad, es desconocida. Si ella es desconocida, la varianza de los betas, que es sigma cuadrado por la matriz X traspuesta por X, o la inversa de esa matriz, también será desconocida. Ahora, como la varianza es desconocida, la desviación estándar será desconocida y en consecuencia ya la distribución de ese cociente de el estimador menos el parámetro entre la desviación estándar ya no se distribuye como una normal estándar, ¿no? Sino por el contrario, debe utilizar esta distribución, que es la que, digamos, hemos utilizado ampliamente y que en estadística se le indicaba de que cuando tenía pequeñas muestras o tenía varianzas desconocidas, utilizaba la distribución T-Student. Gracias, profesor. Estoy seguro que les deben haber surgido más dudas o todavía están como en el proceso de que las dudas surjan en el camino. El individual el contraste individual básicamente va referido a un parámetro en específico, a uno de los betas. Y principalmente es para determinar si son estadísticamente significativos o no. ¿Qué significa esto? Si el coeficiente es 0 o es distinto de 0. Ese es digamos, la primera característica. 1 se refiere a un único parámetro. 2, básicamente lo que se está probando es si es estadísticamente significativo. Dicho en otras palabras, si el valor es 0 o es distinto de 0. Cuando el valor es 0, claramente ese valor del coeficiente multiplicando a la variable me anula el efecto de la variable. Si yo tengo un beta 1 por una variable x1 y el beta estadísticamente es igual a 0, bueno, 0 por lo que yo lo multiplique con la variable que sea, me anula el efecto. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablo de contraste conjunto, englobo a todos los parámetros. ¿Qué me interesa a mí? A veces a mí no me interesa ver un coeficiente en particular, si un coeficiente aporta o no aporta. A veces me interesa más conocer la significancia global digamos, del modelo. Para lo cual yo hago un contraste donde yo pruebo si todos los coeficientes son simultáneamente iguales a 0. ¿Sí? Y la alternativa o la opción alternativa que lo planteo a través de la hipótesis alternativa me indica que alguno de ellos es distinto de 0. O sea, o todos son 0 en la hipótesis nula o al menos uno es distinto de 0. Esto, de alguna forma, llegar a un contraste de hipótesis donde yo termine
aceptando la condición, o digamos falló al rechazar la hipótesis nula y aceptó la condición de que todos los betas son cero, bueno, el modelo queda solo con el intersecto, lo demás se me anula. ¿Me siguen allí? Ok, entonces, cuando hablo del individual, tengo, digamos, ese tema. Tengo el tema de referirse a un solo parámetro y prácticamente buscar que sea estadísticamente significativo, ¿no? El conjunto me engloba todos los parámetros para ver si simultáneamente son iguales a cero o al menos uno es distinto. Si parecen, digamos, el modelo tiene al menos una variable que sí funciona. El caso de las restricciones es distinto porque las restricciones son algo que son el día a día de la economía. O sea, si hay algo en economía, claro, son las restricciones. Hay restricciones para todo. Y una de las que hablamos en clase, que lo sabemos, pero con toda certeza, es la restricción presupuestaria. O sea, creo que es evidente que está allí. Y es algo que desde el principio de la carrera, ustedes lo ven, o sea, cuando le hablan de principios de economía o le empiezan a definir la economía como ciencia social que estudia, recursos escasos básicamente dirigidos a satisfacer necesidades, bueno, múltiples, infinitas. Muchas necesidades, pocos recursos. ¿Y cuál es el objetivo? Optimizar. ¿Cuál es el objetivo? Asignar eficientemente esos recursos. Entonces, cuando yo estoy haciendo pruebas acá, lo que estoy es, bueno, ¿cómo hago yo para determinar si alguna restricción en un modelo económico, de las tantas restricciones que ustedes ven en economía, porque ustedes van toda la carrera hablando, no solamente que lo viven en el día a día, sino en toda la carrera están hablando de supuestos para todos. O sea, no existe un modelo que no tenga un supuesto por ahí atravesado. O sea, el supuesto tal, el supuesto cual. Al final del día, esos supuestos, conjuntamente con, digamos, las definiciones que hago sobre restricciones, terminan siendo los que me dicen, bueno, ¿esto se cumple o no se cumple? Porque a mí me hablan de elasticidad unitaria, a mí me hablan de rendimientos constantes a escala, a mí me hablan de la ley de Oku, me hablan de la curva de Phillips, me hablan del modelo ISLM, me hablan de equilibrio, me hablan de una serie de cosas, pero que al final del día son modelos sujetos a restricciones y que de cumplirse o no me garantizan una estabilidad o un equilibrio o un punto de equilibrio en ese modelo. ¿Dónde es que es difícil, o digamos, cuál es la parte difícil? Plantearlo teóricamente no. La parte difícil es cómo digamos, un concepto teórico yo lo puedo plasmar a través de una ecuación para poder introducirla en mi modelo y luego hacer la estimación y validarla. Porque de lo contrario simplemente voy a tener una teoría, voy a tener una serie de teorías o de hipótesis sobre determinadas cosas que no están comprobadas. O sea, no tengo la verificación empírica de esa teoría. Y lo que queremos buscar es cómo hago a través de mi modelo que efectivamente plantea teóricamente y tengo los datos para estimarlo y tengo los datos para validar la restricción si se cumple o no. Recordemos inicialmente cuando definimos econometría, hablamos de medición económica, pero el objetivo central de la medición económica es darle soporte empírico a la teoría económica. No es lo mismo decir que la inflación o el índice general de precios va a aumentar a decir que va a aumentar en 20%. O sea, es distinto. O sea, yo puedo decir va a aumentar, ajá, ok, sí. ¿Qué les van a decir a ustedes? Bueno, el agua tibia, pues, o sea, el descubrimiento del año en Venezuela, aumentó los precios. Ahora, ¿qué es lo que todos necesitan saber o por lo que realmente un agente económico está dispuesto a pagar o está dispuesto a escuchar? Que yo le diga, mira, con un nivel de probabilidad del 95%,
el monto estimado de la inflación va por el orden del 20%, o en un rango que va entre 18 y 22%. Eso cambia la connotación de lo que yo estoy diciendo. Entonces no es lo mismo decir aumenta y disminuye que decir, mira, aumenta en tanto. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Ejercicio. Creo que sí. En los modelos, ya aquí hay otra pregunta de Anthony. ¿Puede establecer máximo o mínimo sobre...? Ya, ahí me perdí. Ya, ahí una línea, por ejemplo, pues en valor de la variable explicada máximo, podría representarla. Ya, ¿puedes traducirme un poco lo que quieres preguntar sobre eso allí, Anthony? Sí, disculpe. Porque me conseguí unas preguntas que estaba buscando de econometría en internet y había una que me decía que si un valor de una variable explicada era el máximo posible. Y yo, o sea, en mi pensamiento teórico me decía que para decir si era un máximo o no, como es un modelo de regresión lineal, o sea, el modelo va a ser una línea recta, la única forma de desarrollar un máximo o un mínimo, que eso se aprende desde matemática 1, es acotando, en este caso, la n, porque siempre tendrá una misma pendiente. O también le quería preguntar si la pendiente puede ir cambiando en el transcurso, en el avance del modelo. Ya, ¿por qué asumes que es lineal? Lo entendí. Ahí me perdí, que la pendiente es constante. Porque es un modelo de regresión lineal y lo que se encarga es, a través de las muestras que se tienen, crear una regresión lineal que tenga... Cuando hablamos de regresión lineal, estamos hablando que son lineal en los parámetros, ¿correcto? Lineal en los parámetros. Ahora, eso no significa que yo voy a tener una línea recta. No sé si me explico. Ok. ¿Por qué? Lo había entendido mal. Porque ahí pareciera que tengo una línea recta, y eso no es así. Recuerden que ustedes tienen una serie de datos, una serie de tiempo de una determinada variable. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si usted tiene el tipo de cambio, que es la variable más popular hoy en día en Venezuela, usted esa variable la ve en línea recta, el comportamiento. No. Ni de broma, ¿no? Ni de broma. Si usted ve la liquidez monetaria va en línea recta. No, tampoco. Cuando yo hago una estimación, yo hago un modelo para estimar a esa variable, yo busco una forma de aproximarme a la estima, al valor observado. O sea, minimizando la suma de los errores al cuadrado, que es lo que me plantea el método de mínimos cuadrados ordinario. Pero no necesariamente, a menos que evidentemente la variable tenga un comportamiento de línea recta, no necesariamente estoy hablando de línea recta. ¿Me explico? Vale, lo entiendo. Okay. Tenía esa confusión. Entonces, cuando hablamos de lineal, es que es un modelo lineal en los parámetros, es decir, que no están elevados a una potencia distinta. Ahora, lógicamente, si yo tengo una sola variable explicativa, bueno, tengo la ecuación de la recta. Si tengo una sola variable explicativa, si tengo dos, no. ¿Sí lo ves? O sea, cuando tengo una sola variable, bueno, tengo de alguna forma un beta constante, tengo la ecuación de la recta, pero la verdad es que los valores de la variable no tienen la misma tasa de crecimiento. En consecuencia, aun cuando el beta es constante, no me va a dar como que el comportamiento es lineal de esa variable. Vale, entiendo, profesor. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta que tengan así que... Yo tengo otra pregunta, profe.
Ajá. Cuando hablamos de contraste de hipótesis, nos dice que Ujú. también podemos encontrar contrastes de estabilidad estructural y de fallo predictivo. Cuando yo Ajá. puedo reconocer que tengo que usar un contraste de fallo predictivo o uno de estabilidad estructural. Ajá, fíjate. Primero, vamos a simplificar esto. El contraste de hipótesis básicamente es un procedimiento que yo utilizo para validar algo, ¿cierto? ¿Me siguen allí? Sí, sí. Sí. Ahora, ese procedimiento tiene unos pasos que son exactamente los mismos para todos, con unas variantes, evidentemente, a nivel del estadístico que utilizo, de la regla de decisión, de la naturaleza del problema y todo esto. Pero la verdad es que siempre tengo los mismos pasos, es decir, naturaleza del problema, planteamiento de la hipótesis, estadística y contraste, regla de decisión, conclusión e interpretación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a probar, a comprobar, a verificar, a contrastar? Entonces, si yo quisiera hacer una verificación individual a un beta para ver si es significativo, ¿qué estoy haciendo? Contraste individual. Un contraste individual. Ok, vamos a suponer ahora que yo quiero ver si simultáneamente todos los betas son estadísticamente igual a cero. Ahí entonces estoy haciendo nuevamente un contraste de hipótesis, pero lo estoy haciendo en contraste Global, general. global. Entonces, sigo en la misma línea, contraste de hipótesis individual, contraste de hipótesis global. Luego, yo necesito comprobar de que en una función de producción existen rendimientos constantes de escala. Eso, en cierto modo, es una restricción que yo planteo a mi modelo original. En ese caso, ¿qué estoy haciendo? Un contraste de hipótesis para verificar si existe, si es válida una determinada restricción. O sea, un contraste para un conjunto de restricciones lineales. Pero sigo en la misma línea y contraste de hipótesis. ¿Qué es lo que me hace cambiar todo? La naturaleza del problema. ¿Qué es lo que quiero determinar? Quiero determinar el contraste individual, quiero el contraste conjunto, quiero determinar la restricción lineal. Luego paso a la siguiente etapa y me dicen, bueno, mira, yo quiero saber si ese modelo es bueno para pronóstico o no. La respuesta, ¿cuál es? Debo hacer un Un contraste de hipótesis. de Nuevamente. hipótesis. Seguimos en lo mismo, pero ahora, la naturaleza del problema, ¿cuál es? Determinar si el modelo que yo acabo de estimar puede ser válido, puede ser recomendado para pronóstico. Entonces allí yo voy a utilizar el contraste, pero de fallo predictivo, o sea, con la misma lógica, naturaleza del problema, estadístico, planteamiento de hipótesis, estadístico contraste, regla de decisión, conclusión e interpretación. Pero dirigido a validar si el modelo efectivamente cumple con las condiciones para realizar pronóstico. Y en ese caso hice un contraste para lo que se conoce como fallo predictivo, pero es un contraste para determinar si el modelo es bueno para pronóstico. Luego, suponiendo hipotéticamente que yo quiero validar si esos parámetros son estables. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que las series de tiempo básicamente pueden tener un cambio de forma de corto plazo, coyuntural, o un cambio de largo plazo, que podemos considerar estructural, ¿cierto? El test de Chow no es más que un contraste de hipótesis. Vuelvo a lo mismo. Pero ¿qué es lo que quiero comprobar? Quiero determinar si los parámetros cambian en el tiempo, ¿cierto? Pero estoy haciendo nuevamente un contraste de hipótesis. En ese momento se llama un contraste, o sea, normalmente, como lo llamo, individual, global, restringido, fallo predictivo y también aquí llamaría de estabilidad estructural. Pero fíjate que sigo en la misma línea, contraste de hipótesis. O sea, lo que te da el secreto de la cosa es para qué lo utilizo. Si lo estoy utilizando para validar si es bueno para pronóstico, estoy haciendo un test de fallo predictivo. Si lo estoy utilizando para ver si son estables los parámetros, bueno, estoy utilizando el test de Chow, que es el de estabilidad estructural. Si lo estoy utilizando para verificar significancia individual, el contraste individual y así sucesivamente. No sé si respondo por allí, María, la inquietud que tenía.
Sí, sí, sí la responde, pero cuando hablamos entonces de estadístico de contraste, ahí nuestra fórmula para Claro hallar que cambia el la F fórmula, por calculado cambia. supuesto. O sea, cambia, tiene pequeños cambios. Tiene pequeños cambios, pero sí, obviamente cambia. ¿Sí me explico? Es como cuando tú te haces un examen de sangre, pero tú te puedes hacer un examen de sangre cuyos resultados tengan afectados ciertos valores. ¿Ok? Pueden haber algunas variantes en cada una de las cuestiones, pero el punto de partida sigue siendo el mismo. O sea, una extracción de una muestra de la misma manera. ¿Han visto cuando les entregan los resultados de un examen de sangre? Bueno, los que se han hecho examen de sangre, yo presumo que esta edad ya todos se lo han hecho. Bueno, hay forma de llegar tan lejos con tanto éxito, pues siempre hay un médico atravesado por ahí en el camino, ¿no? Así. Ahora, generalmente allí les dan una estimación puntual y una estimación por intervalo. Le dan el intervalo de confianza. Y usted simplemente si el valor está dentro del intervalo o no. Pero el examen de sangre o los resultados del laboratorio, un examen de sangre, es el típico ejemplo de que tienen utilizado. Ya tienen unos parámetros determinados. Lo que tienen que ahí tener presente es, bueno, mira, si hay unas variantes en las fórmulas. Sin embargo, para contraste, el de contraste para restricciones lineales y el contraste de fallo predictivo es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que hay que ver, se les cambian unas notaciones, unos subíndices, pero básicamente es el mismo. Y si lo hacen, si utilizan una F para el contraste individual, también es exactamente el mismo. El único que tiene cambios es el contraste global, el conjunto, que lo hacen a través de una F, porque yo no estoy comparando dos modelos, sino es el mismo modelo. Cuando yo tengo un solo modelo, yo comparo lo explicado con lo no explicado. ¿Me siguen allí? Pues yo tengo un único modelo al que le voy a hacer la prueba conjunta de significancia global. En ese caso, yo tengo solamente la suma de residuos al cuadrado más la suma explicada al cuadrado. Son los dos que tengo. Y yo lo que hago básicamente es una F. Son cero. En el caso de los contrastes restringidos, del test de Chow, del test de fallo predictivo, yo estoy comparando varios modelos, no es un solo modelo. Tengo un modelo original y un modelo restringido. Modelo no restringido y un modelo restringido. Y ahí sí comparo la suma de residuos al cuadrado, porque a mí me interesa ver si yo comparando a ambos modelos, la diferencia entre la suma de residuos al cuadrado es significativa o no. Si no es significativa, yo no voy a concluir de que hay una diferencia entre ellos dos. Sin embargo, si yo determino que la diferencia entre la suma de residuos al cuadrado de ambos modelos es significativa, bueno, ahí sí puedo rechazar la hipótesis nula. No sé si me explico, si queda aclarada la duda o si necesitan algo adicional allí. Sí, sí, profe. Gracias. Ok. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Una de las cosas que a veces solemos hacer en estas materias es tratar de aprendernos todas las fórmulas. A veces es la misma fórmula con una pequeña variante. Entonces, si yo me aprendo cada una por separado, puede ser que en algún momento suele equivocarme con mayor facilidad. La estructura es más o menos similar. Lo que tengo que entender es cómo, o sea, qué es lo que estoy realmente haciendo. Esto lo digo, bueno, si tienen, digamos, todavía espacio disponible ahí en el CPU del cerebro para almacenar más fórmulas, bueno, ya esa es otra historia. Pero por lo general, cuando uno empieza a aprenderse todas las fórmulas,
pero no utiliza espacio para comprender para qué se utilizan. Bueno, lo más seguro es que a lo mejor tengo las fórmulas todas, me las aprendí todas, pero no sé qué hacer con ellas cuando me pongan el examen. Y eso es lo que hay que evitar, precisamente. Tengo que entender la utilidad primero. ¿Qué otras dudas tienen por allí? ¿Mm? ¿Qué otra duda tienen por allí? ¿Me escuchan? Profesor, yo tenía una duda, pero es más como una afirmación. Usted sabe, en la comparación de modelos utilizando la bondad de ajuste de R cuadrado, nos ponen como requisitos que me muestre mi misma variable dependiente. Pero después de que se cumplan esos dos requisitos, nos dicen que podemos comparar el modelo lineal con lin-long y el lig-long y el logarítmico con log-lin. Lo que yo le quería preguntar. Me perdí ya. Vamos a ordenar un poquito. Ok. Ajá. De En nuevo. la comparación de modelos a través del R cuadrado, nos piden como requisitos principales que tengan la misma muestra y la misma variable dependiente. ¿Ok? Y luego de que se cumplan esos dos requisitos, nos dicen que después de eso podemos comparar directamente el lineal con link-log y el logarítmico con log-lin. Mi pregunta sería si directamente esos son los únicos modelos que se pueden comparar sin tener que aplicar alguna transformación. Sí, al final allí, si no garantizas de que tienes el mismo tamaño de muestra, uno, y que sea la misma variable dependiente, no vas a poder compararlo. Porque estarías comparando dos cosas que no son iguales. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, cuando yo comparo, bueno, déjame comparar una bicicleta con un reloj. Entonces, la verdad que uno, ajá, pero ¿en qué sentido? Uno no puede. ¿Ok? Porque ahí estás cometiendo un error allí. ¿Ok? Ok. Y referente a los modelos, nada más se puede hacer esa comparación directa de lineal con link-log y logarítmico con, no ya, lineal con link-log sí, logarítmico con log-lin, que como tal sería la forma en cómo está expresada la variable dependiente, que debería ser la misma. Correcto. Ok, Exactamente. listo, ya ahora sí lo entiendo bien. Gracias, profesor. Ok. Ahora, ¿ustedes han visto estas expresiones alguna vez anteriormente? Sí, en macro 1 y en macro 2 también. Sí, ¿verdad? ¿Alguien no la ha visto? ¿Mm? No, yo creo que todos aquí ya lo hemos visto, profesor. Pero nadie dice nada. Todos mueren callados, dirán ni de vaina, ni de broma, digo nada. ¿Para qué No, quieres saber eso, profe? bueno, eso que están viendo ustedes allí también es otro examen. Lo que quiero saber es que después, ahorita me van a decir, no, es que eso no lo hemos visto todavía, porque es que el profesor Peña no ha podido ir a clase, el profesor Crespo, el profesor Petit, el otro profesor. Hay una lista ahí. O sea, lo que quiero saber es si efectivamente, si lo vieron, yo creo que, o sea, vamos a ver si estamos hablando de lo mismo. Hay algo que en teoría debieron haber visto, que es un equilibrio en el mercado de bienes que se conoce como la IS y igual forma el equilibrio en el mercado de dinero, ¿no? El mercado monetario, que popularmente lo llaman la LM, que cuando mezclamos una con la otra era el modelo ese popular que ustedes conocían como el modelo. Y SLM. Exactamente.
Ahora bien, fíjense que aquí estoy hablando de la forma más simplificada de esto. ¿Estamos de acuerdo? Primero, fíjense que tengo aquí en la primera ecuación me habla de demanda agregada, ¿cierto? Y estoy diciendo que la demanda agregada es igual a la cesta básica, la intervención y el gasto, ¿no? A nadie me va a decir que no. No se escuchó esa parte, profesor, disculpe. Sí, profesor, sí. No. Ahí simplemente dije unos nombres que no eran para ver si inversión, que en teoría en ese modelo es autónomo, y gasto, ¿cierto? Esa demanda agregada la podemos denominar como Y. También podemos definir a la variable C que denominamos consumo con ese modelo que está allí. Beta sub 0, que en ese caso, en ese modelo, ¿quién es beta sub 0? Consumo autónomo. Consumo autónomo. El consumo autónomo, correcto. Tenemos también beta 1, que ¿quién es beta 1? La PMC. Ajá, la PMC, no, eso no es una policía metropolitana, algo así, ¿no? La propensión pro- marginal al consumo. Así estamos mejor, o sea, la propensión marginal a consumir. Entonces, la propensión marginal a consumir, de alguna manera, ¿qué es lo que me dice? Me dice que por cada unidad de renta disponible, ¿cuánto es que yo voy a, digamos, consumir, ¿no? Ahí, eso no es nada, pero también sabemos que la renta disponible, de alguna manera, tiene una renta que viene siendo lo que reciben, digamos, los agentes económicos, sumándole a eso las transferencias, ¿cierto? Y restándole lo que corresponde a los impuestos. Estamos ahí bien, ¿no? En teoría las transferencias son autónomas, los impuestos es un porcentaje, un beta 2 que multiplica la renta, es decir, asumiendo que beta 2 está entre 0 y 1, ¿no? No puedo cobrar más de lo que efectivamente la persona recibe, ¿cierto? También tengo, puedo sustituir, digamos, parte de esa información en lo que ya tengo allí. Tengo la inversión, en este caso también a través de una ecuación, como ustedes se darán cuenta, beta 0 más beta i. En este caso es importante quién representa beta sub 3, beta sub 6, disculpen, en el modelo de inversión. ¿Quién es beta sub 6? Inversión autónoma. La inversión autónoma, correcto. ¿Y quién es beta sub 4? Beta sub 7. ¿Qué signo tiene beta sub 7 en principio? Debería ser Negativo, ¿no? negativo. Debería Cuando ser negativo, aumenta ¿cierto? la tasa de interés, disminuye la Ujú. inversión. Eso es correcto. Eso es correcto. Ahora bien, ¿cuánto es el máximo posible de inversión que puedes obtener? La inversión autónoma, ¿correcto? Es como tu límite máximo en cuanto a esto. Y bueno, ahí tienes como, digamos, sustituciones de tus respectivos modelos, asimismo con el equilibrio en el mercado monetario. Ahora bien, déjenme mover esto hacia abajo. Esto no recuerdo en qué tiempo pasó. Vamos a ver. Ajá, primera pregunta. ¿Vemos todos allí lo que está reflejado? Sí. Ajá, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Quién me responde allí?
Ah, ya, lo que pasa es que quizás les quité la... Ajá, la expresión, que si existe diferencia entre la expresión 1 y la expresión 8, ¿cierto? Para el nivel de renta. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 8? O sea, cuando usted va a trabajar econometría. Que la 1 es un modelo determinístico y la 8 tiene el error. Ajá, solo eso. ¿Qué tendría que hacer Bueno, qué tendría que hacer en el modelo 1, por ejemplo? Le agrego el error para convertirlo en un modelo econométrico. Y en este caso los parámetros, los beta 9 y beta 10 en el caso de la 8. Ajá. ¿Todos están de acuerdo con eso? Pregunto. No nos faltaría todavía el gasto. Ahí tienen consumo, inversión y gasto, la suma. Ahora, pregunto, a la expresión número 1, a la ecuación 1, ¿qué le deberían agregar ustedes o qué harían ustedes para convertirlo en un modelo econométrico? ¿Qué harían? ¿Harían una transformación? ¿Qué harían? descomponería las variables de la demanda agregada, el consumo, la inversión y el gasto, con los otros literales que tenemos allí disponibles. Claro, pero es lo que está abajo, pues en la Y, en la 8. ¿O no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos entonces con esta expresión 1? Esto es bien importante, ¿no? Creo que fue Anthony que comentó que era una ecuación determinista, pues no tenía el término de error, ¿cierto? Más importante que eso, esto es una ecuación de identidad. Es una suma. La demanda agregada es el resultado de sumar el consumo, la inversión y el gasto. Pregunto, ¿quién haría un modelo econométrico para explicar una suma? Claro. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. O sea, y el día que usted lo vaya a hacer, entonces, bueno, va a ocurrir de alguna forma un descubrimiento extraordinario donde los coeficientes le va a dar 1 y el recuadro le va a dar 1 y usted va a pensar que descubrió el agua tibia y resulta ser que usted acabó de comprobar que había una suma y que las sumas daba bien, pues, a través de un modelo econométrico. Entonces, cuidado con eso, cuidado, deben estar pendientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ecuación de identidad, yo no voy a hacer un modelo econométrico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a diferencia de la ecuación 8, que sí, la ecuación 8 tiene las condiciones para hacer una estimación que me permita medir el impacto de la demanda agregada y de la tasa de interés sobre el nivel de renta. ¿Ok? Entonces, son dos cosas distintas. En la primera ni siquiera lo intento. O sea, ni siquiera lo intento. Está precisamente la pregunta porque hay una tentación o una fuerte tentación a tratar de, bueno, agrégale los coeficientes, agrégale el término de error, pero es una suma. ¿Me siguen? Quiero que me capten bien eso porque si no, vamos a estar tentados. Y la pregunta tiene, digamos, el sentido, busca como tal que usted entienda de que no va a ponerse a forcejear con una suma, pues, y menos con econometría. La estadística y la econometría tienen margen de error. Siempre existe el término de error, la matemática no. O sea, yo no voy a cambiar un valor exacto por un aproximado. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo todos? ¿Me siguen allí? Sí, Ok. profesor. Entonces, ahora, lo otro es, ajá. Esta es una pregunta más teórica. ¿Es posible obtener un estimador MELI para beta 1? Ajá. ¿Qué es un estimador MELI, por cierto? El mejor estimador linealmente insesgado, profesor. Ajá. Ok, lineal puede ser. Los parámetros. ¿Es o no es? Sí. Ajá. Pregunto, las otras propiedades, ¿cómo puedo yo? ¿Las hemos revisado teóricamente? Sí, profe. O sea, ¿hay algo allí que me pueda arrojar una alteración en, digamos, en un sesgo en el parámetro o una varianza que no sea mínima? Bueno, profesor, si nos guiamos por el teorema de Gauss-Markov, los estimadores que conseguimos a través del método de mínimos cuadrados ordinales son los mejores, son los más eficientes. Además, si agarramos esa fórmula de mínimos cuadrados ordinales en forma matricial y le hallamos la Ordinario, esperanza, ¿viste? Ordinales, no, ordinario, mínimos cuadrados ordinarios. ordinario, disculpe, si le calculamos la esperanza, nos vamos a dar cuenta que en promedio es igual al parámetro original. Ajá. Y entonces, bueno, esa se la voy a dejar ahí para que la piense. Así pueden revisar un poco la teoría. Ahora, observen esto que está aquí. Se estima el modelo dado en la expresión 5, utilizando un total de 30 observaciones. Importante que anoten estos datos. 30 observaciones, eso es decir, N. El estimador de beta sub 7 me dijeron que es igual a menos 15 y la desviación estándar de 6. ¿Me siguen todos allí? 30 observaciones, ya vamos a ver la ecuación. 30 observaciones. El beta 7 es igual a menos 15 con una desviación estándar de 6. La pregunta es, ¿considera usted que para este caso se logra alcanzar el máximo de la inversión? Veamos el modelo de la expresión. ¿Cuál es la expresión? Es la expresión 5, ¿cierto? Sí, la 5. Ok, en la 5 me están diciendo que el beta 7 da ¿cuánto? Menos 15. Menos 15 es negativo, Sí. ¿cierto? Era el signo esperado conforme lo habíamos dicho, ¿cierto? Sí. Ok, si eso es así, entonces si yo, ese beta que me da menos 15 también tiene una desviación estándar de ¿cuánto? De 6 había dicho. De 6. Ahora, si yo quisiera calcular el estadístico T para un contraste individual, para que esa inversión sea máxima, ¿qué valor debe tomar beta 7? 0. 0 para que sea la Cero. inversión Ok. autónoma. ¿Eso qué me están preguntando allí? Me están diciendo, debes hacer un contraste individual al beta. ¿Lo ves? Si el beta, si yo al hacer el contraste acepto la hipótesis que el beta es 0, bueno, entonces puedo decir que sí. Si al hacer el contraste
rechazo la hipótesis de que el beta es 0, entonces no es máxima la inversión. Bueno, entonces es simple. Yo agarro ese valor que es menos 15 entre 6 me da 2,5 el valor de t. Acuérdense que el valor t lo calculo como estimador menos parámetro entre desviación estándar. El estimador es menos 15 menos 0, que es el parámetro, entre 6 me da 2,5. 2,5 es el valor calculado y tengo que compararlo contra el valor crítico de la tabla. Si usted busca ese valor en la tabla, seguramente le va a dar algo muy cercano a 2. La pregunta es, ¿2,5 es mayor que 2? Sí. Si eso es así, entonces Sí, profesor. la conclusión es que yo rechazo la hipótesis nula, porque el valor calculado, que es el 2,5, es mayor que el valor crítico buscado en la tabla. Y en consecuencia, rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que el beta no es 0. ¿Cierto? Y si el beta no es 0, ¿qué puedo decir? Que no es un máximo. Que no alcanza el máximo de la inversión. ¿Me siguen allí? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Entonces, fíjense que hay muchas preguntas. Y esta es una pregunta cuya respuesta usted la puede hacer relativamente rápido, pero si la lee bien. Pero si usted empieza a responder sin haber leído bien la pregunta, posiblemente, bueno, no sé qué camino agarre. Honesto. Ahora, a mí me gustaría enviarles a ustedes este examen, porque me gustaría que siguieran las otras preguntas. Porque usted tiene por lo menos la pregunta 3. La pregunta 3 me está diciendo que es posible obtener, ya no, asumiendo que se cumplen las siguientes condiciones. 0,9 igual a beta sub 4, ya, 0,9 por beta sub 4 igual a beta sub 5. Y la segunda, que la propensión marginal a consumir es 10 veces mayor que la tasa impositiva. O sea, ahí le estoy dando dos restricciones, ¿cierto? Calcule la propensión marginal a consumir e interprete su resultado. Bueno, ya después que ya tienen el tigre, van a interpretarlo sencillo. El tema es, ¿puedo calcularlo a partir de allí? Claro, pero tengo que despejar. A mí particularmente me gustaría que lo intentara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque en el momento que usted plantea el ejercicio y trata de resolverlo, ahí es donde usted se va a dar cuenta de que, coño, aquí me tranqué. Posiblemente no sea uno, a lo mejor se tranca uno, a lo mejor no se trancan todos, a lo mejor no se tranca ninguno en el ejercicio. Es bueno que ustedes entre ustedes se comunican mucho, a lo mejor uno lo resuelve, el otro no lo resuelve, pero o cada uno resuelve ejercicio distinto y lo pueden discutir, pero sí me gustaría que lo intentaran. Sin embargo, si ustedes se trancan en el punto que nadie avanza, no existe. Primero, comuníquense entre ustedes. Pero si la conclusión final es que ninguno pudo, entonces me escriben y yo les ayudo a resolver el ejercicio. ¿Les parece? Vale, profesor. Y si lo resolvemos, pero queremos asegurar de que lo hicimos bien, también se lo podemos pasar. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo que sí les iba a pedir es, Vale. si yo no les respondo por alguna razón, coño, escríbanme varias veces, escriban, y preferiblemente en el grupo, porque entonces, si escribe cada uno por privado, yo sé que nadie quiere saber que el otro sepa que no sabe, pero posiblemente todos están en lo mismo. Pero sí me gustaría, porque les digo que me gustaría que lo hicieran allí y que lo hicieran constante para que no, como yo recibo tantos mensajes por vía WhatsApp, entonces si en el momento no les respondo y me vuelven a escribir, ya automáticamente actualice, ya lo puedo ver allí, entre tantas cosas. A veces estoy respondiendo y no quiero que se me quede por allí guindado sin responder. Háganlo por favor en el grupo, para que no tenga, digamos, 10 personas escribiéndome en simultáneo y bueno, y dejé a 8 en visto.
¿Les parece? Vale, profesor, excelente. Ok, entonces les voy a pasar esto para que, bueno, aprovechen, digamos, lo que queda de tarde, si no tienen algún otro plan, para que avancen allí y luego cualquier cosa en el transcurso del día de mañana me pueden ir escribiendo y vamos viendo. ¿Ok? Fino, Está bien, profesor, gracias, muchísimas profesor. gracias. Ok, ¿alguna otra duda que tenga alguien por allí que cuando estuvieron leyendo el Noval, el Green, el Gujarati, Madala, cualquiera de ellos le surgió? Algo que haya quedado por ahí en el aire, algo que el profesor haya omitido importante en medio de, digamos, de esta dinámica. Por el momento, si acaso por mi parte, las que tenía fueron aclaradas ya, profesor. Ok, perfecto. Bueno, chicos, un placer haber tenido este encuentro virtual.